María estaba sentada en el almacén. Su madrastra volvía a tener invitados hoy, lo que significaba que estaría aquí hasta por la mañana. María no se ofendió, incluso se alegró. Con toda la gente que venía a casa de su madrastra se emborrachaba. María no tenía paz. Todos intentaron pellizcarla, enseñarle la vida. A veces incluso le hacían bailar. Y a María le encantaba bailar locamente. Cuando su padre estaba con ellos, ella iba al estudio de danza. Pero bailando delante de un rebaño de borrachos, la chica no tenía muchas ganas. Su padre se casó con Ninel hace 5 años. Por alguna razón, decidió que sería malo para los dos, así que tenía que conseguir una mujer. La vida de María había sido un infierno desde entonces, y antes de eso, habían tenido una familia muy feliz. María recordaba lo bien que habían vivido antes. Su madre siempre había hecho una tarta el fin de semana. Tuvieron invitados y fue divertido. Papá quería mucho a mamá y a menudo le llevaba flores. Y entonces, mamá enfermó. Durante exactamente 1 año, María y papá se ocuparon de ella, cuidándola. Papá la llevó a todos los hospitales, pero mamá se desvaneció como una vela. Cuando mamá murió, papá se volvió gris enseguida. Toda la noche pasada, estuvo sentado al lado de madre, cogiéndole la mano. Mandó a María a la cama, aunque ella también quería quedarse. Y por la mañana la despertó y le dijo: María, hoy no vas a la escuela. Te alojarás con un vecino. Solo después de estas palabras la niña abrió los ojos y miró a su padre. Y cuando lo vio, gritó. Al principio no sabía qué le pasaba. Luego se miró en el espejo, lo comprendió todo y abrazó a María. No tengas miedo, hija mía. No es nada. Hasta el funeral, papá no dijo otra palabra, ni uno. Lo preparó todo en silencio. Lo hizo todo en silencio. En el cementerio, se inclinó hacia su madre. Se quedó así un rato, y luego se enderezó. Ni una lágrima. Nada. Un velatorio. Mucha gente. Mamá y papá eran siempre simpáticos y alegres. Mucha gente vino a despedirse de mamá, y cuando todos se fueron, ella y papá recogieron la mesa. Todos los platos estaban lavados. Su padre le dijo que se fuera a la cama. María salió obedientemente de la cocina, pero no se acostó. Se detuvo ante la puerta de la cocina para echar un vistazo. Papá se sentó a la mesa. Le puso delante una botella de vodka y le sirvió un vaso hasta el borde. Se lo bebió. Me senté un rato y volví a beber. Y entonces dejó caer la cabeza entre las manos y lloró. María estaba muy asustada. Nunca en su vida había pensado que papá pudiera llorar así. Corrió a su habitación y se escondió bajo las sábanas. Se durmió rápidamente, pues había sido un día duro. Cuando se despertó, papá le estaba preparando el desayuno. Todo parecía estar como siempre, solo que mamá no estaba allí. Y el pelo de papá es blanco. María tenía entonces 9 años. Estaba muy triste por la muerte de su madre, pero intentaba no demostrarlo. Veía lo duro que era para su padre, pero él iba a trabajar y hacía sus tareas. Todo ello en silencio. Dejaron de hablar y de reír por completo. Todos temían decir algo equivocado. 1 año después, María se despertó al oír voces en la cocina. Se asomó cautelosamente a su habitación. Papá estaba sentado en la cocina, con una botella de vodka sobre la mesa y una mujer de pelo rojo brillante sentada en su regazo. Abrazaba a papá de forma magistral. María saltó entonces fuera de la habitación y se abalanzó sobre la mujer con los puños. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mi papá! ¡Tenemos una madre! La mujer chilló y el padre agarró a María del brazo y la llevó a la habitación. ¡Quédate aquí, no salgas! Ninel vivirá con nosotros. Será la sustituta de tu madre. Me avergüenzo de ti, actuando como un salvaje. Papá, no necesito un sustituto. Solo tengo una madre. Su padre suspiró y se arrodilló frente a ella. Hija mía, tienes que entenderlo. Tengo constantes viajes de negocios y tú eres la única que está en casa. El vecino no cuenta.
Cuando la gente se entere, te enviarán a un orfanato. Y Ninel está bien, y me gusta. Así que me he decidido. Su padre salió y María se quedó llorando en la habitación. ¡Traidor! ¿Cómo ha podido? María salió de su cuarto por la mañana e inmediatamente vio a Ninel. Ella estaba cocinando algo y papá estaba sentado a la mesa sonriendo. Mario vio una botella de cerveza delante de él. «Papá, ¿cerveza por la mañana?» «Vamos, hija. Es el día libre. Ninel me dio permiso». Ninel miró mal a María. Pero entonces su padre se volvió hacia ellas y Ninel esbozó la sonrisa más amable. «Siéntate, María. Vamos a desayunar». María quiso murmurar algo enfadada, pero cambió de opinión. Ella no haría una cena. Es la elección de su padre. Solo vería menos a la mujer. Fue solo 2 semanas después de que papá y Ninel se casaran. El padre se fue en otro viaje de negocios y nunca volvió. Su coche partió a gran velocidad hacia un abismo. El padre fue sacado con vida. El dinero se necesitaba con urgencia. Era lo único que podía darle una oportunidad a padre. Después de todo, Ninel debía de querer a su padre. Encontró el dinero acercándose a un oligarca local. Había un hombre en su pequeña ciudad que era dueño de todo. Nadie sabía realmente nada de él. Decían que era un anciano que apenas salía con la gente. A veces veían su coche circulando por la ciudad. Nunca había habido nadie así en la ciudad. Por alguna razón, todo el mundo le tenía miedo, a pesar de que nadie le había visto nunca. Había muchos rumores sobre él. Pensaban que era un barba azul. Nadie sabía de dónde había salido en su pueblo. Pero hace unos 7 u 8 años se derribaron varios edificios en el centro de la ciudad y se construyó rápidamente una enorme casa de campo con forma de castillo. Algunos dijeron que el hombre había llegado aquí después de algún drama en su vida personal, y otros dijeron que no era más que un matón que se había tomado una merecida jubilación. También había un banco en la ciudad que también pertenecía a este oligarca. Fue allí donde Ninel pidió un préstamo en condiciones especiales. Una vecina me dijo que Ninel fue con la firme convicción de que no le darían un préstamo. O mejor dicho, para hacer creer que era buena, fue allí, sabiendo que no le concederían el préstamo. Ninel no tenía nada que perder, y su reputación mejoraría mucho, pero le concedieron el préstamo. Ninel estaba muy disgustada, sobre todo porque el banco estaba al corriente de todo lo ocurrido, y se ofreció a transferir el dinero inmediatamente a la cuenta del hospital. La misma vecina dijo que Ninel casi aullaba de rabia. No se esperaba semejante giro de los acontecimientos, pero había demasiada gente en el banco. La gente la observaba atentamente, y si Ninel rechazaba el préstamo, sería lapidada hasta la muerte. No literalmente, por supuesto, pero aún así. De hecho, Ninel tenía planes de largo alcance. En el futuro pensaba vender el enorme piso del centro que había pertenecido a María y a su padre, sobre todo porque la ciudad crecía y se expandía. Por cierto, gracias al mismo oligarca que había construido aquí un hotel, una base de esquí y puesto en marcha una fábrica que llevaba 10 años en ruinas. Operaron a padre, pero no tuvo mucho éxito. Padre sobrevivió, pero una mitad de su cuerpo apenas funcionaba. Cuando le dieron de alta, María escuchó que Ninel le gritaba a la habitación que por su culpa ahora tenía un enorme préstamo encima, que nunca lo pagaría, que mande a María a la calle o algo así, pero que se pague él. Padre se quedó callado, y por la noche él y Ninel se emborracharon. ¿Cómo se emborracharon? Padre estaba muy débil, así que Ninel le sirvió un chupito y se quedó dormido. Ella misma continuó la fiesta, pero en otra compañía, en la gran sala. Marido fue dado de alta. ¿Por qué no divertirse? Así ha sido desde aquel día. Es bueno que María tenga tiempo para dar de comer a padre mientras cariñosa esposa le da un vaso para que pueda dormir y no vea demasiado. Si no, empieza a gritar y se cae de la cama. María también la pasó mal. Estaba en el camino de Ninel. En general, la niña pensaba que, de no ser así, su padre habría muerto muy pronto en circunstancias misteriosas. Y entonces ocurrió algo extraño. Ninel no tenía con qué pagar el préstamo. Se le ocurrió algo interesante. Trajo a la casa a un joven con gafas oscuras. María entendió que era un prestamista o estafador. Ninel le dio todos los documentos de padre.
El joven prometió pedirle un préstamo. Dijo que tenían un sistema establecido. Le costó exactamente un tercio de lo que podía pedir prestado. Ninel está de acuerdo. Esperaba devolver el préstamo y ganar algo más de dinero. El joven no hizo trampas. Pidió un préstamo a su padre, pero se enteraron 3 meses después, cuando unos empleados del banco fueron a su casa. Ninel estaba furiosa. No solo había resultado así, sino que ahora había que restituir los documentos de su padre, y no se le había concedido el subsidio. Prácticamente no había comida en la casa, pasta vacía, patatas en oferta podridas, el aceite vegetal más barato. Ninel culpaba a padre de todo, le gritaba, a veces incluso le pegaba. María tenía entonces 13 años. Justo después de su cumpleaños, murió su padre. Era el único familiar de la niña. Las borracheras de Ninel se hicieron muy frecuentes. Los invitados se cambiaban. Ninel dormía a la mona y volvía a ver diversión en la casa. María faltaba a menudo al colegio y en general su vida se convirtió en una pesadilla. Ninel cada vez que veía a la niña comiendo algo, no solo se lo reprochaba, incluso le gritaba. Tenía miedo de salir a la calle por culpa de su familia. Tampoco podía vender el piso, ya que era propiedad de María y Ninel solo era la tutora. Cuando los del banco volvieron a pillar a Ninel borracha, se quedaron en la casa. La deuda combinada de su padre y Ninel era tal que Ninel nunca podría pagarla de todos modos. Los hombres de traje negro estaban sentados en la cocina, hablando en voz alta y esperando a que la casera se despertara. Ninel se despertó y fue directamente a la cocina a beber agua. Entró y los vio. Quiso huir, pero la atraparon. La puerta de la cocina estaba cerrada. Los hombres hablaban con Ninel de algo, y María no sabía de qué. María estaba muy asustada, tan asustada que hasta le dolía el estómago. Los hombres se marcharon y Ninel permaneció sentada en la cocina durante largo rato. Luego se acercó a María, la miró largo rato y le dijo: «¡Maldito seas! ¡El mocoso de tu padre! ¿Por qué te conocí?» María lloraba y se escondía habitualmente en el almacén, y Ninel desapareció al día siguiente. Estuvo fuera una semana y luego apareció. Resultó que quería ir a un lugar lejano, pero no funcionó. En alguna parada, los mismos tipos del banco la bajaron del tren y la llevaron a casa. Le aconsejaron que no volviera a hacer una estupidez así. Ninel dejó de beber alcohol y consiguió un trabajo. Se mostró sospechosamente cariñosa con la chica. María no entendía el cambio. ¿Qué tramaba esta mujer? Pero el hecho de que definitivamente estaba tramando algo quedó claro de inmediato. Un día, Ninel trajo a casa a una mujer extraña. Era poco corriente. Llevaba el pelo corto y multicolor. Llevaba una gran bolsa de viaje en las manos. Estaba sacando varios vestidos preciosos y de una pequeña maleta la mujer sacó una cámara de fotos. María estaba fascinada por estos preparativos. Siempre le había gustado todo lo relacionado con la fotografía, y aquí estaba todo el misterio justo en su piso. Ninel era tan cariñosa, tan sonriente. «María, he estado pensando, no tienes ni una sola foto bonita, y ya eres casi una chica adulta. No puedes hacer eso, tenemos que arreglarlo. Natalie te hará algunas fotos, elegiremos las mejores y te haremos una grande enmarcada». María la miró sorprendida. ¿Por qué sería tan generosa? Pero estaba lista para ser fotografiada, sobre todo porque sabía que la iban a fotografiar con ropa muy bonita. Ninel fue servicial. De vez en cuando corregía el largo pelo suelto de María. Le pidió que se retocara un poco los labios, sintió como si hubiera entrado en un mundo diferente al que había estado viviendo últimamente. La fotógrafa se fue, y Ninel no dejó de ser cariñosa. Bebieron té, por primera vez, con calma, sin insultos. María no sabía, no entendía lo que pasaba con Ninel. Pero Ninel tenía un plan en la cabeza. La idea se la había dado a alguien en otra fiesta con alcohol. Ni siquiera recordaba quién. Pero por muy borracha que estuviera Ninel en ese momento, se despertó por la mañana con un pensamiento en la cabeza. No tenía nada que perder. Tenía que actuar. Era muy posible que en este mundo depravado, moderno, todo saliera bien. 2 días después, Ninel trajo las fotos. María estaba muy guapa con ellos. Parecía una niña, pero parecía una chica adulta.
La fotógrafa resultó ser una auténtica profesional. Las fotos eran increíbles. María se quedó a admirarlos mientras Ninel se marchaba. Llevaba un segundo juego de fotos en el bolso. Una hora más tarde, tenía una cita con el propietario del banco, que le costó mucho conseguir. Ninel se sentó en un banco frente al edificio del banco y volvió a repasar bien en su cabeza todo lo que iba a hacer. Ninel fue acompañada a un hermoso despacho. En el mostrador se sentaba un hombre mayor. A primera vista tenía unos 60 años, pero si se le miraba de cerca, el hombre había cruzado esa edad hacía mucho tiempo. Miró atentamente a Ninel. «Adelante, eres muy persistente». Ninel se acercó a la mesa. «Tengo un préstamo en su banco, y mi marido también tiene un préstamo. La primera fue para la operación de mi marido. Queríamos pagar el primero con el segundo, pero nos topamos con un ladrón». El hombre quiso decir algo, pero Ninel se precipitó. No, entiendo que es culpa nuestra. Mi marido ya ha muerto y los 2 préstamos han recaído sobre mí». «No entiendo. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te perdone la deuda?» «No, ya sé que los bancos no perdonan las deudas. Quiero ofrecerte un trato». «¿Un trato? Muy interesante». ¿Qué podía ofrecerle esta mujer, cuya blusa se había comprado hacía 10 años? Pero la mirada de la mujer delataba a una persona viciosa y codiciosa. Así que el director del banco decidió escuchar. «¿Te das cuenta de que nunca podré encontrar tanto dinero? Esta deuda será una espada que penderá sobre mí el resto de mi vida. ¿Y qué clase de vida es esta con tu gente siguiéndome? Irrumpen en la casa, y de todas formas no tiene sentido que recibas dinero. Solo gastarás más cuando me castigues. Sé que los ricos lo tienen todo, incluso cosas que quizá no conozcamos. Quiero venderte a la chica, por el importe adeudado». El dueño del banco la miró con ojos sorprendidos. De alguna manera, estalló involuntariamente. «¿Por qué?» «¿Por qué? Será tu esclava, tu concubina, lo que quieras. No la dejes salir, eso es todo. Yo me encargo de eso. Le diré a todo el mundo que me desobedeció, que la envié con su tía al extranjero, y ya está, nadie la buscará». Ninel puso las fotografías de María sobre la mesa. El hombre las cogió, las miró y se estremeció. Luego se quedó mirando una foto, luego otra. «¿Qué piensas de ella? Es mi hijastra». «¿Así que quieres vender a tu hijastra como esclava por la cantidad que debes?» «Sí». Él la miró y no comprendió. ¿Estaba bromeando o iba en serio? Entonces se dio cuenta de que no había ninguna broma. Puso las fotos delante de él. «Adelante, me lo pensaré». Ninel salió y Mikhail volvió a mirar las fotos. La niña le recordaba mucho a su hija, la misma forma de ojos, el mismo pelo. «¿Por qué tuviste esa vida de niño?». Miró la foto durante largo rato y recordó. Tenía una hija, su más amada y querida. Su mujer murió al dar a luz, así que su hija lo era todo para él. Tenía 37 años cuando llegó su hija. Lo hizo todo por ella, y creció y se enamoró, con un delincuente cualquiera. Le dijo a su hija que ese tipo quería una cosa, su dinero, pero ella no quiso escuchar. Fue a por él en secreto para que no pudiera cambiar nada. Mikhail la encontró 3 años después, aquí, en el cementerio local. Nadie sabía realmente nada. La gente decía que había habido un accidente. Luego dijeron que se había caído por la ventana. Nadie pudo encontrar al ladrón. Mikhail condujo aquí durante 5 años y luego se mudó para siempre. Cuando todos los presentes se dieron cuenta de quién era, la policía se puso un poco más habladora. En efecto, su hija había muerto en un accidente. Incluso hubo sospechas de que fue el estafador quien lo preparó todo al darse cuenta de que ella no iba a pedir dinero a su padre. Pero hasta ahora nadie ha podido encontrarlo. Pero Mikhail ha podido. Apenas 1 año y medio después, sus chicos le trajeron a esta patética y temblorosa criatura. Mikhail quería enterrarlo, pero negoció. Dijo que podía contarle cosas que a Mikhail le interesarían mucho, y era sobre su hija. Mikhail accedió a escuchar y prometió mantener vivo al Alfonsí. Fue entonces cuando Mikhail descubrió que tenía una nieta, o mejor dicho,
lo hizo. Solo tenía 3 meses cuando ocurrió el accidente. Estaba muy enferma y ese día la habían dejado en casa de una vecina. Y cuando ocurrió, el muy cabrón se la llevó a una residencia infantil en el pueblo que conoció. Miguel no cumplió su palabra en su momento, por primera vez en su vida. Aún así, no se arrepintió. Buscaba a su nieta, pero no pudieron ayudarle sinceramente. Un lío de papeleo había enturbiado completamente el camino, pero el vecino, con quien su hija había dejado a su nieta, le aseguró que era poco probable que la niña sobreviviera. La chica estaba enferma, llevaba una semana con fiebre y se estaba asfixiando. En tales instalaciones no puede prestarse una atención adecuada a los enfermos. Miguel llevaba varios años luchando, pero no pudo encontrar ni rastro de ella. Y podría haber sido el abuelo de la chica, pero leyó los documentos. Una buena familia próspera hasta que murió la madre de la niña. La niña es natural y están todos los documentos. Así que solo era un sueño. No sabía muy bien qué hacer. Miguel comprendió que aquella desagradable mujer no le devolvería la deuda. Se pasaría la vida devolviendo calderilla y luego moriría con la deuda. Y la niña acabará en un orfanato. Aunque es poco probable que Ninel la deje ir, la chica tiene un gran piso. Por cierto, el piso. ¿Dónde está la garantía de que esta Ninel no intentará matarla para quedarse con el piso? Después de todo, ella es la próxima heredera. Miguel no durmió bien anoche, y por la mañana ya se había decidido. Aceptará la oferta de esta señora y luego ya veremos. Se informó a Ninel de la decisión y se le dijo que la operación debía completarse en un plazo de 3 días. Ninel tenía que averiguar cómo atraer a María a la casa del oligarca. María, le gustaste mucho al fotógrafo. Te preguntó si podías posar para ella otra vez, para algún tipo de concurso de fotografía. Por supuesto, estaría encantado. Te llevaré mañana entonces. Te harás una foto en el castillo del nuevo oligarca. Los ojos de María se abrieron de par en par. Jamás había soñado que sería capaz de pasar detrás de aquella valla tan alta. Por la mañana, Ninel y María se dirigieron al castillo. María bostezó. No había dormido bien. Afuera era las 5 de la mañana. ¿Por qué tan pronto? La ciudad sigue dormida. Porque necesita amanecer. María creyó de inmediato. A menudo admiraba cuadros en los que amanecía. En general, María pensaba que el amanecer y el atardecer eran lo mejor para fotografiar. La puerta de la valla alta se les abrió de inmediato. Atravesaron una hermosa sala grande y un anciano salió a su encuentro. María le miró fijamente con todos sus ojos. Ninel se alborotó y empezó a pedir papeles. Se sentó a la mesa, firmó algo y se lo dio a Ninel. Ella, sin mirar a María, se precipitó hacia la salida. María miró confusa a su alrededor. Finalmente, se volvió hacia el hombre. Disculpe, ¿cuándo viene el fotógrafo? ¿Qué fotógrafo? Bueno, Ninel dijo que me invitaron a fotografiarme. No, cariño. Ninel te vendió en deuda. María le miró confusa. ¿Cómo que vendido? ¿Existe tal cosa? Todo ocurre en este mundo. Siéntate, vamos a desayunar. Pulsó un botón de la mesa, y entonces se abrió la puerta y apareció un hombre con traje negro. Llevaba una bandeja, seguido de una mujer corpulenta que también llevaba una bandeja. Puso la bandeja delante de Miguel y abrió la tapa. Miguel hizo una mueca. ¡Gachas! La mujer fingió no oír los suspiros de Miguel y se acercó a la niña. Abrió también la bandeja y la miró. Se quedó paralizada. La tapa de la bandeja se le cayó de las manos. Se tapó la boca con la mano. María saltó hacia atrás. ¿Qué te pasa? ¿Se encuentra mal? Miguel observó la reacción de Ana. Esperaba que se sorprendiera, pero esta reacción fue demasiado. Ana, vete. Quiso decir algo, pero él la miró amenazadoramente. Ana había estado con ellos desde que tuvieron a su hija. Era la enfermera, la cocinera y la ayudante en todo. ¿Quién mejor que ella para recordar cómo era su amada niña? Ana se fue a su habitación. Estaba muy pálida. Escucha, María.
Eres una chica moderna. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que se vende así como tú? La chica asintió y dijo enseguida: No pareces un monstruo. Gracias, por supuesto. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 15 años. Pronto cumpliré 16 años. Miguel incluso negó con la cabeza. ¡Qué casualidad! Y la edad de su nieta podría ser eso. Escucha, vamos a hacer esto. Quédate conmigo. Hay sitio de sobra. Tenemos que convencer a tu madrastra de que no pudiste escapar de mí. De todos modos, no puedes volver atrás. Querrá deshacerse de ti. Veré qué puedo hacer al respecto. Lo averiguaré todo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué quieres ayudarme? Podrías revenderme, por ejemplo. ¡Qué buena idea! La chica palideció. Cálmate, María. Estoy bromeando. Te pareces mucho a mi hija, tanto que a Ana se le cayó la bandeja. Por eso no puedo superar tu destino, especialmente desde que te vendieron a mí. ¿Y tu hija? ¿Dónde está? Miguel guardó silencio. Nunca respondió a esas preguntas. Nadie se había atrevido a pedírselo, pero María le miró sin pestañear. Está muerta. Hace mucho tiempo. Hace 15 años y medio. En algún lugar por aquí. Disculpadme. María, Ana te acompañará a tu habitación. No me divierto mucho. Encuentra algo que hacer. No puedes salir por la puerta, aunque no te dejarán salir. Miguel se frotó el ojo con cansancio. Cuanto más cerca estaba de esta chica, más se parecía a su hija. Sabía que era una ilusión, pero no podía evitarlo. María se levantó y siguió a Ana. Ya se había recuperado y se había recompuesto. Abrió la puerta de la habitación. Aquí, entra. Entró y se quedó helada. Nunca había visto tanto esplendor. Ana sonreía. ¿Te gusta? ¡Mucho! ¡Es tan bonito! ¿No tienes pertenencias? María sonrió. No, me vendieron sin mis cosas. ¿Qué quiere decir vendido? Vendida, como esclava. Ana se quedó helada. Conocía bien a su amo. La chica decía tonterías. Ana ya era mayor, solo 5 años más joven que Miguel. Le conocía desde hacía mucho tiempo, pero hacer una cosa así... Había cierta confusión en la mente de la chica. Pero a la hora de comer, Ana ya conocía toda la historia. Se estaba limpiando los ojos cuando la chica terminó su historia. María, no tienes que preocuparte. El señor Miguel no te hará nada malo. Lo sé, lo sé. ¿Cómo? Tiene muy buenos ojos. Ana le enseñó a María toda la casa. Mostró el invernadero. María vio una cámara colgada en la pared junto a la chimenea. ¿Puedo? María, ten mucho cuidado. Esta cámara es de la hija de Miguel. María vio que el equipo era prehistórico, pero pudo comprobar que era muy caro. Lo miró, lo tocó. ¿Cómo quería una cámara también? Siempre. La chica suspiró y volvió a colgar la cámara. María no tenía nada que ponerse, pero Ana le trajo un vestido ligero. Era el vestido de la hija del dueño. Pero Ana esperaba que no lo reconociera. El milagro no se produjo. Cuando Miguel entró en la casa, casi se desmaya. Junto a la ventana estaba su hija con su vestido, dando vueltas a su cámara en las manos. Al cabo de un segundo, se dio cuenta de que era María. «Bueno, Ana. Bueno, él se ocupará de ella todavía». Se sentaron a cenar. Miguel ya se había puesto la bata. María se fijó en un extraño colgante que llevaba en el pecho. Sentía calor. No entendía por qué. Ana servía el té y María preguntó: «Tienes un colgante tan extraño. No parece ser de hombre». Ana le lanzó una mirada de advertencia, pero María sonrió. «Es que tengo exactamente el mismo. Pensé que era de una chica». Ana dejó la tetera sobre la mesa con un ruido seco. Miguel se levantó y se acercó a María. Ella le miró, asustada. «María, enséñame el colgante». La chica se quitó el colgante que siempre la había acompañado desde que tenía memoria. Era extraño, semicircular por un lado y algo rasgado por el otro. Si cogías una bola de masa y la rasgabas, quedaba tan irregular como un borde. Miguel se quitó la suya. Las dos mitades se unieron y encajaron.
El colgante se abrochó. Ana estaba más blanca que los platos de la mesa. ¡Dios mío! ¿Qué demonios estaba pasando? A Miguel empezó a dolerle el corazón. Se puso una pastilla bajo la lengua. Llamó al jefe de seguridad y se encerró con él en el despacho. «Tía Ana, ¿he dicho algo malo?» «Oh, niña, no lo entiendo. ¿Qué va a pasar ahora?» El jefe de seguridad saltó del despacho del jefe, rojo como un cáncer. María vio salir 2 coches del patio. Nadie en la casa dormía. Todos estaban sentados en el salón. Ana traía té, pasteles y dulces de vez en cuando. Era como si todos estuvieran esperando algo. Sonó el teléfono de Miguel. «Sí, entendido. Esperando». Silencio de nuevo. 15 minutos después se oyó el ruido de los coches. Casi inmediatamente entró en la casa el jefe de seguridad, y con él una mujer. Estaba muy asustada. «Habla». Le movió una silla. La mujer se sentó y le miró. «¿Cómo?» «Todo lo que me dijiste». «Estaba trabajando en el orfanato cuando dejaron a esta niña, en el porche, como un cachorro. Tenía una fiebre terrible y también muchas otras enfermedades. Vino un médico del hospital infantil. Estaba muy preocupada por la niña. Y entonces la pillé por la noche en el catre. El médico estaba de baja y le preocupaba mucho que la niña no fuera tratada como debía. Y entonces se volvió hacia mí y me dijo: «Alice, ¿tienes ya los papeles para ella?» Y le dije: «No, no los tenemos». Fue entonces cuando me lo ofreció. Al principio me resistí, pero luego me rendí. Conocí a la mujer. Era una buena mujer, pero Dios nunca les dio hijos. Así que decidió llevarse en secreto al niño de vacaciones a algún pueblo, quedarse allí mucho tiempo y luego hacer que la chica documente por dinero, como si fuera su hija. Preguntó Miguel: «¿Cómo se llamaba esa mujer?» Y el invitado dio el nombre, apellido e incluso patronímico de ese mismo médico. A María se le cayó la taza. Era su madre.